Amén. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, con nuestra mano derecha, hermanos, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor. Decimos, hermanos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente, en que tú nos estás guiando, Señor, y que en tu Santo Espíritu, Padre Santo, estará con nosotros desde ahora y para siempre. Te pido, Señor, que tú nos des la oportunidad, Señor, de poder abrir la palabra, leerla, entenderla y llevarla a las personas que no la conocen. Te pedimos, Señor, que de hoy en adelante podamos poner en práctica todo lo aprendido, Señor, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias por todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanos, por favor, que Dios les bendiga. Mantengan su Biblia abierta en el libro de Romanos, capítulo número 5. Ese es el texto que vamos a estar leyendo. Si le pueden prestar una Biblia, por favor, acá a la hermana Belina, por favor, si le pueden prestar una, para que ella también la pueda leer y la pueda tener ahí, hermanos. Romanos capítulo 5, ahí mantengan abierta la palabra de Dios, porque gran parte del mensaje lo vamos a ver en este texto de la palabra del Señor, que habla acerca de los resultados de la justificación, ¿ok? Resultados de la justificación. Eso es un tema muy importante en la Biblia. Si hay un tema que es un tema polémico, diferente, distinto, y es un tema que ha causado mucha controversia en el mundo, ahora sí que en el mundo mundial, como dice el meme, ¿verdad? En el mundo mundial, si hay un tema, es el tema de la justificación. ¿Cómo soy declarado justo delante de Dios? ¿Y cómo puedo yo decirle a Dios que me deje entrar al cielo porque mi vida está hecha de acuerdo a su voluntad? ¿Cómo puedo yo presentarme delante de un Dios todopoderoso, delante de un Dios creador perfecto, delante de un Dios que Él es justo, es 3 veces santo, 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 y me presento yo ahorita así, que me muera o Él venga en su segunda venida, venga por sus hijos y nos lleve delante de su presencia para el juicio final? ¿Cómo puedo yo justificarme delante de un Dios todopoderoso para decirle que me deje entrar al cielo con los elementos que yo tengo ahorita? Esa pregunta ha sido motivo de controversia a nivel mundial. De hecho, les voy a decir algo que no me voy a detener a explicarlo aquí porque es un tema muy largo, muy largo. Pero les voy a decir una cosa, esa pregunta y ese tema de la justificación fue la ruptura que hizo el catolicismo romano, ¿sí?, de los cristianos bíblicos con la reforma de un monje llamado Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje católico romano agustino. Ustedes saben la parte esa, los agustinianos, ¿verdad? Los agustinos. Los agustinos son personas muy fieles a la escritura de la palabra de Dios. Ellos tratan de leer mucho el mensaje de la palabra de Dios y el texto bíblico. Si se para alguien y dice, oigan, fíjense que Dios es esto y esto y esto otro, ellos le cuestionan y le dicen, no, la Biblia, lo que dice la Biblia. Ellos son muy dogmáticos en ese sentido, y está bien que lo sean. Martín Lutero fue un joven profesor de una universidad en Alemania llamada Wittenberg. Profundo en sus convicciones religiosas, dice la historia de él mismo, su autobiografía dice que él mortificaba su cuerpo brutalmente con el propósito de aplacar la ira de un Dios iracundo
porque no sabía en qué momento lo iba a llamar Dios a su presencia y cómo se iba a justificar delante de él. Porque la tradición católica romana le había enseñado que entonces la mortificación de su cuerpo era uno de los elementos, ¿verdad? El golpearse su cuerpo hasta sufrir grandes heridas en su cuerpo era una manera de justificarse delante de Dios y de hacerse justo. Eso es lo que enseñaba, y lo enseña todavía hasta el día de hoy. Un día Martín Lutero encontró una Biblia encadenada a unas cadenas, encontró una Biblia encadenada, y entonces le llamó la atención por qué estaba encadenada la Biblia. Resulta que en esa época no se les dejaba a las gentes, a las personas, leer la palabra de Dios. Era una época muy dura en aquel entonces, donde no se les permitía a las personas leer la palabra de Dios como usted la tiene ahorita aquí. Mucho menos interpretarla, ni aplicarla, ni enseñarla a cualquier persona. Solamente el magisterio, los maestros y los sacerdotes tenían ellos la autoridad de parte de la iglesia para poder enseñar la palabra de Dios. Bueno, Martín Lutero dedicó su estudio, y después de una gran crisis espiritual que tuvo, surgió de él una fe inquebrantable en el perdón de los pecados por la gracia de Dios, dispensada literalmente y libremente por Cristo. Desde ese día, Martín Lutero, en sus clases, en sus exposiciones, y cuando se le permitía en la iglesia predicar, Martín Lutero predicaba incansablemente lo que él había encontrado en las Escrituras. Vean Romanos 5:17, él encontró este texto. Romanos 5:17, por favor, vayan para allá. Él encontró este texto de la palabra de Dios y sucumbió su vida para siempre. Su vida ya no fue igual, la misma. ¿Qué dice el versículo 17, hermanos? Dice, 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben en abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Sí? Entonces él decía, ¿por qué este versículo es así? ¿Por qué esto está de esta manera así interpretado? Luego más adelante, hermanos, encontramos nosotros en este mismo pasaje de Romanos capítulo 5, hermanos, el versículo número 6, por favor, vayan para allá. Dice, él encontró este versículo que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando él encontró este versículo, él dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Versículo ¿qué dije? Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego todavía más, dice el versículo 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados. Ah, caray, dijo él, ¿cómo que ya estoy justificado? Se supone que todavía no estoy justo delante de Dios. Se supone que cuando yo llegue al juicio de Dios final, Él en ese momento va a ver mi vida, a ver cómo la viví, todas las cosas que yo hice buenas, las cosas que hice malas, y todas estas cosas las voy a presentar delante de Dios y le voy a decir, Dios, estas son mis obras buenas, estas son mis obras malas, tú por favor dime si soy justo o no soy justo para poder entrar al cielo. Se supone que esa era la enseñanza que le habían enseñado a él en la iglesia. Y se encuentran con este versículo que dice, siendo ya justificados. Luego dice, por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ah, caray, dice Martín Lutero, seré salvo de la ira. Entonces, la justificación, llegó él a esta conclusión, se aplica desde aquí en la tierra, por medio de la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús, exactamente. Para ser libre, para ser librado de la ira venidera, de la ira que vendrá. Porque en el juicio de Dios, ustedes y yo entenderemos
que ahí Dios es el juez justo. Ya no va a ser ese Dios bondadoso, pasalón, ese Dios que Señor, ¿verdad que sí me perdonas porque soy bueno, porque mi intención del corazón y todo lo demás? Aquí en la tierra podemos hacer todo eso. Y en la tierra Dios puede decir, aquí en este momento puede decir, pues sí, yo miro su intención y todo lo demás. Pero con un juez, ustedes saben lo que son los jueces aquí en la tierra, con un juez, él está con la ley en donde, en la mano. Y él dice, hiciste esto, no hiciste esto. Tú eres justo, tú no eres justo. Y el juez es el único que declara justo a una persona. Entonces, en ese momento, Martín Lutero dijo lo siguiente: si en la ira de Dios venidera es el juicio de Dios y ya estoy siendo justificado, entonces quiere decir que la justificación, yo siendo justo, empieza ahorita. Y llegó él al versículo que dice, mas el justo por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Vean lo que dice Hebreos 10:38, por favor, vamos para allá. Pongan su dedo ahí en Romanos 5, no pierdan ese pasaje de la Biblia, pero vayamos al libro de Hebreos más adelante, mucho más adelante, vayan al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38, por favor. Hebreos 10:38, que dice de la siguiente manera: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediese, no agradará a mi alma. Quiere decir que una persona, una vez que viene a la salvación en Cristo Jesús, Dios le declara justo, mas el justo por la fe vivirá. Pero si esa persona retrocediere, no le va a agradar a mi alma. O sea, los apóstatas, pues en pocas palabras, las personas que dicen, yo vine a la iglesia, creí en Cristo, estoy aquí, todo lo demás, pero me desilusioné, me desanimé, pero no me gustó, lo que sea, me voy a volver atrás. Mas el que retrocediere, dice aquí, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, hay una serie de cosas que Dios nos dice en la palabra, en su palabra, que para ser justificados, que para llegar a ser justos delante de Dios, tenemos que ser declarados justos por un Dios que es justos. Este pasaje da un golpe mortal a la salvación fuera de la fe en Cristo Jesús. Las iglesias, y principalmente la iglesia católica, apostólica y romana, enseña que la salvación se le tiene que agregar aún más obras y más sacramentos y más otras cosas para llegar a obtener la salvación finalmente con Dios. Y al final Dios dirá, tú eres justo, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú no, tú no. Todos los que le dije que sí, vénganse para acá, y todos los que les dije que no, se van a ir entonces a la condenación eterna. Así cree la iglesia tradicional popular, que Dios va a determinar al final del día, o al final de los días, va a determinar quién es salvo y quién no es salvo. Esta palabra es un golpe duro para esa doctrina que enseñan. ¿Qué entendemos por justificación? Bueno, la justificación no es hacer justo a alguien. No es cómo encuentro yo el camino para llegar a ser justo. No es qué puedo yo hacer, cosas en la tierra, para que ganarme la salvación y ganarme la justificación delante de un Dios perfecto, justo, que no tiene mancha ni pecado, y como lo que yo hice, hacerme justo, lo que yo hice, le presento a Dios mis mejores obras para que yo pueda ser salvado. La justificación no es cómo hacer justo a alguien, sino que es el acto mediante el cual Dios declara justo al pecador. En el momento en que recibe a Cristo en su corazón, la persona es declarada justa sin haber hecho ninguna obra que merezca la salvación. ¿Sí me explico lo que estoy tratando de decir? Nadie hace nada para merecerse la salvación. Lo único que lo declara justo a esa persona es el versículo que leímos hace unos momentos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué cosa? Salvo. Es la única forma, es la única confesión que tenemos que hacer. Todo lo demás no suma para la salvación de la persona en Cristo Jesús. Entonces,
El acto de la justificación no es lo que yo hago para presentarme a Dios con mis mejores obras, para decirle, esta fue mi vida, Dios, tómala en cuenta, por favor. Mira, en algún tiempo hice esta caridad, en algún tiempo le di dinero a los pobres, en algún tiempo yo alimenté a estas personas. No significa cuántas obras puedo yo hacer para que al final en el juicio Dios me declare justo. No. La justificación empieza con la salvación al momento de recibir a Cristo en mi corazón. En ese momento Dios dice, te declaro justo como si nunca hubieses pecado, sin haber hecho tú ningún mérito. Y ahí estriba la grande diferencia. Cuando Martín Lutero comprendió esto y lo aplicó de la palabra del Señor, él quiso hacerlo público a la iglesia, y la iglesia lo malinterpretó, la iglesia lo condenó, la iglesia lo expulsó, la iglesia lo trató de hereje, y la iglesia lo separó de la iglesia en sus funciones como monje, sacerdote, maestro y todo lo que él hacía en aquel entonces. Entonces, ¿por qué? Porque él había encontrado en la Biblia cómo es que Dios te declara justo, y no cómo tú puedes hacerte justo mediante algún proceso aquí abajo en la tierra para al final llegar con tus mejores obras delante de Dios y decirle, estas son mis obras, justifícame por favor para poder entrar al cielo. ¿Qué dice la Biblia acerca de las obras? Mis mejores obras son como ¿qué? Son como trapo de inmundicia delante de Dios. Las mejores cosas que yo puedo hacer aquí abajo en la tierra, las mejores obras, caridades, y todo lo demás, delante de Dios es como un trapo de inmundicia, dice la Biblia. Entonces, no va a ser por medio de las obras, es por medio de la sangre de Cristo Jesús que somos declarados justos. Entonces, yo quiero enseñarles 3 cosas a través de la Biblia, de lo que habla acerca de la justificación, la enseñanza que encuentra mucha gente hoy en día, muy certera, porque si yo me muero hoy, si yo llego a morir hoy, si yo aquí mismo caigo o al salir de este lugar soy atropellado o lo que sea, Dios no lo quiera, ¿cómo me voy a justificar delante de Dios si mis obras, mi vida, mis pecados, todo lo que yo soy no me alcanza para entrar al cielo? No me alcanza realmente. Entonces, la pregunta la vamos a contestar a través de 3 cosas importantes que vamos a ver el día de hoy. Primera pregunta, primer punto, ¿por qué debemos de ser justificados? ¿Por qué el ser humano tiene que ser justificado? ¿Por qué Dios encontró en el ser humano la manera de justificarlo de sus pecados para poderlo llevar al cielo? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver eso en estos momentos. No quiero decir quién se puede justificar a sí mismo. O sea, Dios no le deja ese papel a los humanos. ¿Ustedes creen que Dios le va a dejar un papel tan grande a los humanos para decirte, pues ustedes hagan cualquier cosa para justificarse? Total, vénganme a mí, vengan delante de mí y preséntenme sus mejores obras para ver cuál es la mejor, y voy a escoger quién sí entra al cielo, quién no, quién sí, quién no, y todos los que dijeron que sí, vénganse para acá, y los que les dije que no, se van a ir al infierno. No, Dios no justifica de esa manera. Dios lo que hace es que Él te declara justo, y entonces después de la justificación, después de haberte declarado justo, mi responsabilidad es mantenerme ¿qué? Justo. Mi responsabilidad es esa, mantenerme justo. Ahí sí Dios me permite a mí. Una vez que yo tengo la justificación, una vez que yo tengo algo en mi mano, Dios me dice, cuídalo. Es todo lo que yo te pido, cuídalo. No gánatelo, no, cuídatelo, cuídalo. Lo que yo te di, lo que yo te regalé, la justificación. Si esto ahorita es la justificación, lo que tengo yo ahorita en mis manos, ayúdenme a pensar que esto es la justificación. Si yo tengo esto ahorita en mis manos y se llama justificación, que Dios pone en mi corazón, Dios dice, cuídalo, manténlo, presérvalo, porque debes de mantenerte tú justo delante de mí. Ahora usted va a decir, y yo también voy a decir, pero nadie es perfecto, nadie está sin pecado en la tierra. Eso no dice Dios en su palabra. Dios claro que dice que somos pecadores y que vamos a seguir pecando y que vamos a seguir practicando cosas que no le agradan a Él. Pero eso no significa que Dios nos haya declarado justos por medio de la sangre de Cristo y que entonces nosotros no tengamos acceso a la gloria eterna. Algunos tratan de justificarse a sí mismos, otros tratan de justificarse delante de sus semejantes, padres a hijos, hijos a padres, y el criterio no les alcanza para decir, es que mi hijo es bueno, el otro más o menos, pero este es bueno, yo creo que este es muy bueno. Y si ustedes le preguntan a los padres,
vamos a tener un montón de opiniones con respecto a nuestros hijos. Los amigos se justifican. Oye, yo contigo fui anoche y hicimos esto y todo lo demás. Justifícame delante de mi esposa para que no tenga yo un mal testimonio. Y los amigos se justifican. Esa no es la clase de justicia que Dios nos está pidiendo. Religiosos a pecadores, debemos de ser justificados porque Dios es el que hace justo. Porque la justificación nos concede el perdón de nuestros pecados. La única forma de perdonar pecados aquí abajo en la tierra y que seamos perdonados delante de Dios es por medio de la justificación. La persona justificada es una persona perdonada. Las personas demandadas de la ley han sido satisfechas. No hay ninguna imputación. Cuando un juez declara justo a una persona, porque no hay pruebas que lleguen a imputarle a esa persona, ¿verdad? Una condena, la persona sale de ahí declarada justa y entonces sale satisfecha. No hay imputación más en contra de él. No hay más sentencia. Toda la Biblia habla de que Dios nos declara a nosotros completamente justos. En el libro de los Salmos, el capítulo número 32, si ustedes van para allá, les voy a dejar una tarea para toda la semana. Lean el capítulo 32, por favor. A ver, abran sus Biblias. Salmos, está más o menos a la mitad de la Biblia. Salmos capítulo 32, por favor. Salmos 32, ¿sí? Les voy a dejar que ustedes lean todo este capítulo esta semana. Y les voy a hacer unas preguntas la próxima semana, ¿ok? Que ya no se van a librar de un examen, ¿ok? Salmos capítulo 32. Nada más con el título de arriba. ¿Qué significa el título? ¿O qué dice el título arriba? La dicha del perdón. ¿Cómo perdona Dios los pecados? Ahí está. La dicha del perdón. Si tú quieres saber cómo Dios perdona tus transgresiones y tus pecados, lee el Salmo 32 de manera inicial para que veas cuál es la dicha del perdón de los pecados que Dios te concede a través de su justificación. Número 2, porque la justificación nos concede la gracia de la restauración. ¿Sabías que la relación con Dios ahorita está rota para muchas personas? Para el ser humano en general, la relación con Dios está rota. ¿Cómo rompemos una relación con Dios? ¿Por medio de cometer qué? Pecados, correcto. El pecado es el que separa a Dios del hombre. Dios dijo, por vuestros pecados ustedes están separados de mi presencia. ¿Qué fue lo que hizo primero Dios con Adán y con Eva? Cuando comieron del fruto, supieron del bien y del mal, pecaron, hicieron todo lo demás. ¿Qué fue lo que hizo primero Dios? ¿Los atrajo más hacia el cielo y hacia el huerto del Edén? ¿O los corrió del huerto del Edén de su presencia? Los echó fuera, los separó. El pecado separa, pues no tengo que explicar mucho. El pecado separa del hombre, de Dios en su relación, y hay una barrera y separa. Entonces Dios puso un ángel en el huerto del Edén para que el hombre no entrara al huerto y volviera a comer otra vez del árbol del bien y del mal, y que pudiera engañar a Dios diciendo, ahora voy a comer de este fruto para hacerme bueno, y mañana peco otra vez y lo vuelvo a comer de este fruto otra vez, y así hubiera sido su relación, como la hoy mucha gente trata de llevar así la relación con Dios. Viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, canta un poquito, lee la Biblia, está bien con Dios, calma sus pecados, pero no tiene una relación con Dios. Y a ratito de la semana peca con mentiras, peca robando algo, peca estafando a las personas, peca diciendo malas palabras, un montón de pecados que no voy a mencionar aquí ahorita, pero rompemos la relación con Dios y luego otra vez tratamos de restaurar. Bueno, Dios no quiere que tú agarres de un fruto, lo comas y peques, y luego agarres de otro fruto, lo comas y seas santo, y luego agarres de otro fruto, peques. Dios no quiere que estemos en esa dinámica como el huerto de Edén hubiera sucedido así, si Dios no hubiera puesto una barrera con un ángel para que no entrara el hombre. Dios quiere que de una vez y para siempre nosotros recibamos a Cristo en nuestro corazón para que la sangre de Cristo nos perdone y nos quite de todo pecado. Eso es lo que hace Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Y nosotros depende de mantenernos, ¿verdad? En esa relación con Dios. De la justificación nos concede la gracia de restaurar la relación con Dios. Cuando Dios nos perdona, no solamente hace eso, sino que nos devuelve también la gracia divina que una vez estuvo en el corazón del hombre llamado Adán, la mujer llamada Eva. Seremos tratados como si no hubiésemos pecado nunca. La ilustración que tengo mejor para ustedes es la del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo, la ilustración esa? Dice la Biblia que había una excelente relación entre el hijo y el padre.
entre el hijo que no era pródigo en ese momento y el padre. Pero un día el hijo le pide la herencia al padre en vida, ustedes saben la historia, y para cortar la historia y no hacerlo tan largo esto, dice la Biblia que él se va con esos bienes que el padre le da en vida, los malgasta, peca, y entonces él su vida la condena, ¿verdad? La lleva a una condenación que no iba a ir hacia ningún buen sitio. Pero un día dice la Biblia que el hijo pródigo, cuando se ve comiendo del alimento de los cerdos, él dijo: oye, pues si yo soy hijo de mi papá, yo soy hijo del dueño de la hacienda, yo soy hijo del dueño del rancho, y aquí comiendo estas cosas, yo no merezco estar aquí. Entonces dice la Biblia que él alzó sus ojos del cielo y él dijo: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno más de ser llamado tu hijo, Señor. Entonces él hace esa oración, Dios la toma como una oración de arrepentimiento, lo hace justo, lo declara justo, lo levanta. Y la segunda cosa que él hace es regresar a su casa física. Primero fue con Dios el Padre para restaurar su relación, y segundo fue a su casa física. Cuando él regresa a su casa, dice la Biblia que el Padre lo esperaba todas las tardes sentado a la puerta de su casa esperando que él viniera. Cuando lo vio y lo divisó de lejos, dice que él se alegró demasiado, que cuando lo vio cerca se le echó en sus hombros, en su cuello, y lo abrazó. Y entonces lo recibió como un hijo. El hijo le dice todavía: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él consciente todavía de que había hecho una grande falta y había cometido un grande pecado en contra de su padre y en contra de Dios, le dice: no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de ¿qué? De tus jornaleros. O sea, dame trabajo en tu rancho, trátame como uno de tus jornaleros. No merezco nada porque yo soy un pecador, soy un desobediente, te deshonré delante de todos. ¿Y cómo va a decir toda la gente? Mira, ahora cómo se va bien, como si nada este muchacho. ¿El padre hace eso? No. El padre le dice: olvídate de eso. Le dice: tú eres mi hijo, estabas perdido y has regresado, te hemos encontrado, estabas casi muerto y ahora estás vivo otra vez por la gracia de Dios. Así que en ese momento fuiste declarado justo. Y delante de todos los jornaleros físicos que había ahí en el rancho, el hombre le pone un anillo en su dedo como símbolo del perdón que le había dado el papá al hijo, y le puso ropas nuevas y le dijo: ahora tú vas a caminar como un hijo del patrón, del dueño de esta hacienda, de este rancho, y el que te vea va a decir que tú has sido perdonado por mí. Así Dios nos trata a nosotros también. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Él te cambia las vestiduras espirituales, o sea, por dentro, nos perdona nuestros pecados en ese momento en que recibimos a Cristo, y Él entonces nos cambia la vestidura espiritual. Teníamos una vestidura característica como hijos del diablo, pues vaya, porque la Biblia habla de eso, y ahora somos hijos de Dios, porque Dios nos justifica en Cristo Jesús, y ahora nos da una ropa nueva espiritual, y nos pone un anillo. ¿Saben qué significa ese anillo? El anillo es un sello. El anillo es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Nos pone el Espíritu Santo y entonces ahora caminamos como hijos de Dios por toda la tierra. Usted va a decir: ¿cómo puedo caminar como un hijo de Dios? Espérame tantito, ahorita vamos a ir hacia ese punto. Pero la justificación restaura la relación, primero con Dios, y en el caso del hijo pródigo, la restauró con su papá. Y ninguno le dijo absolutamente nada. Todos los jornaleros y todos los trabajadores aceptaron la decisión de este hombre. Usted va a venir mañana y va a decir: ¿a poco Miguel Ángel es cristiano? Si hace como 4, 5, 10 meses, un año, 2 meses, él andaba por allá y decía malas palabras y tenía mal testimonio y era esto y era lo otro. ¿A poco él es cristiano? Sí, soy cristiano porque Dios me hizo completamente justo y Él me salvó. Y usted puede ver el cambio y la transformación. Los jornaleros vieron el cambio y la transformación del hijo de este hombre, donde verdaderamente estaba arrepentido y no volvió, dice la Biblia, que no volvió otra vez a faltarle el respeto a su padre terrenal, mucho menos a Dios, porque él había comprendido esta parte de la Biblia. Y número 3, porque la justificación nos concede el privilegio de ser adoptados como hijos suyos. Ese es el método que usa Dios para introducirnos a la familia de Él. Vean lo que dice Romanos 8, vamos para allá por favor, ahí donde pusieron el dedito o pusieron la pluma. Vámonos más adelante al Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17, por favor. Romanos 8, 15 al 17, ¿ok? Amén. Dice versículo 15 al 17.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Quiero que lean bien este pasaje de la Biblia. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí? Vamos a esperar a hermana Laura. Porque quiero que lean bien el 17. 15 al 17. 15 al 17. Romanos 8. Romanos 8, 15 al 17. Ya lo tienen ahí, ¿verdad? Dice el versículo 15. Fíjense muy bien lo que voy a decir. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Por qué dice Pablo eso? ¿Por qué dice no reciben ustedes el espíritu de esclavitud? Miren, hay muchas religiones que verdaderamente lo que hacen es esclavizar al hombre. Con tradiciones, con doctrinas de hombres, con principios, con cosas que hacer. Tú tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Por eso nosotros nos basamos solamente en lo que dice la Biblia. Ya lo que dice un hombre o lo que dice una persona fuera de la Biblia ya no está dentro de la palabra de Dios y no tenemos por qué obedecerlo. Pero cuando una iglesia pone una carga espiritual religiosa a sus miembros o congregantes, se convierte en un espíritu de esclavitud. La religión judía, eso era para la gente una esclavitud. ¿Por qué era una esclavitud? Porque tenía que seguir un montón de ¿qué? De tradiciones, de dogmas, de doctrinas de hombres y principios de hombres. Les voy a poner nada más un ejemplo. Jesucristo estaba aquí en la tierra con sus discípulos y los vieron comer un día. ¿Se acuerdan? Ese pasaje de la Biblia. ¿Qué le dijo un fariseo a Jesús? Cuando estaban comiendo ahí los alimentos con las manos y todo lo más. ¿Qué le dijo? ¿Tus discípulos no se lavan las manos? O sea, ¿tus discípulos no se enjuagan las manos? Porque era un ritual que tenían que hacer. No crean ustedes que era lávate las manos por higiene. No, era un ritual que tenían que hacer ellos. Y después comían. Luego en otra ocasión, por ejemplo, decían los fariseos, solamente tenemos que adorar a Dios en el día sábado, el día de adoración. Y Jesús cuestionó eso y dijo, ¿el día sábado? Dijo, sí, el día sábado nadie hace trabajo de nada. Nadie tiene que trabajar absolutamente nada. Y Jesús les dijo a los fariseos, si se te cae un buey o una carreta se te descarrila en día sábado, ¿qué haces? ¿Dejas el buey ahí para que se muera y la carreta con todas las cosas para que te las roben? ¿O vas por el buey y la carreta y lo salvas? Los fariseos no supieron qué contestar. Es decir, la religión se hizo tan esclavizante que hasta les decía cómo debían de vestirse. ¿Han escuchado religiones así? Que hasta te dicen cómo te vistas, qué comer, qué no comer, qué sentarte, qué no sentarte. Bueno, Cristo no te da ese espíritu de esclavitud. Cristo te da un espíritu libre, de libertad. Eso es lo que me gusta del cristianismo. El cristianismo es libertad. La primera cosa que Cristo te hace es libre de cualquier dogma, de cualquier doctrina, de cualquier enseñanza de hombres. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? ¿Sí? Luego dice el versículo 15, más adelante dice, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Las doctrinas de hombres y religiones te dan temor, infunden temor. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Saben qué significa Abba Padre? Abba Padre es una manera muy cariñosa y muy personal de decirle a Dios, papito querido, o papá querido, mi papi. Es una manera traducida al español ahora que pudiéramos decirle así a Dios. Entonces, somos adoptados en la familia de Dios, dice el versículo 15. Luego dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Te fijas quién da testimonio? No soy yo no te puedo decir como pastor, tú eres una hija de Dios, tú no. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Yo no puedo decirlo, porque yo no soy Dios que puedo ver al dentro del corazón. Es el Espíritu Santo que le da testimonio a tu espíritu que está dentro de ti, de que tú eres ¿quién? Hijo de Dios. Y luego dice el 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Glorificados. Entonces, la justificación hace tres cosas, hermanos. Primero, la justificación nos concede el perdón de los pecados. No hay otra persona, no hay nadie que te pueda perdonar pecados. Segundo, la justificación te concede la gracia de restaurar tu relación con Dios.
Y tercero, la justificación nos concede el privilegio de ser adoptados como hijos de Dios. Y para terminar con esta parte, déjenme decirles lo siguiente: ¿cómo podemos ser justificados? Si Dios justifica al pecador, no quiere decir que ha encontrado razones para que pueda decir que el pecador estaba en lo correcto. O sea, este juez de arriba, Dios, no es como el juez de la tierra, que declara justo aquí en la tierra a una persona que está imputada de un delito, y que todo el mundo afuera sabe que sí lo cometió, pero las pruebas no le alcanzaron por el proceso, no le alcanzaron las pruebas para declararlo, condenado, sino que lo soltó. Sí se han escuchado casos de esos, ¿verdad? Donde aquí abajo en la tierra un juez dice: te voy a absolver porque no encuentro pruebas suficientes o no hay el proceso debido para declararte condenado. Pero afuera todo el mundo dice que él sí lo cometió. Ese es un juez injusto, pero por el proceso que tenemos aquí ahorita en la Constitución, tiene que actuar de esa manera. Dios no justifica de esa manera. Dios no te declara justo sabiendo todo el mundo que vas a seguir siendo pecador. No, hay un cambio en ti, hay un cambio en el corazón, hay un cambio interno, se nota ese cambio. Por eso la gente dice acá afuera: cuando vayas con los cristianos, ahora sí vas a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque ahí sí se la toman en serio. Déjeme decirle que no nos gusta que nos digan así, pero en cierta manera tienen razón. No porque la iglesia te cambie, la iglesia no cambia a nadie otra vez, sino porque te tomas en serio a Dios, Dios te toma en serio y entiendes qué significa tener una relación correcta con Dios. Entonces, por eso es que la gente cambia, y por eso es que la gente realmente lo toma en serio. Déjame decirte, Isaías 55:6, vamos para allá por favor. Isaías 55:6, si son tan amables. Isaías 55:6. ¿Y lo tenemos? Amén. Dice el versículo 6 de la siguiente manera: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está, ¿qué cosa? Cercano. Llámenlo en cuanto está cercano. Porque Dios está al alcance de todos nosotros. Al contrario, Dios nos justifica gratuitamente por su gracia, no porque seamos verdaderamente nosotros buenos. No hay nada bueno delante de nosotros, no hay quien haga lo bueno, sino por su justicia y por su amor que demuestra para con nosotros. Ya lo vimos en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo no vino a morir por gente buena ni perfecta, ni gente que se creía buena. La Biblia dice Cristo, yo no vine a sanar a los sanos. ¿Vine a quiénes? A los enfermos, a los que están enfermos. Viene a eso, a sanar a los que están enfermos, no viene a los sanos. El que se cree sano, o el que piensa que está sano y no viene a Cristo porque dice: yo no tengo que venir a Cristo para nada, en ese no nace Cristo. Cristo nace en el corazón de aquel que dice: estoy enfermo, yo tengo pecados, yo sigo siendo pecador, y aún así recibo a Cristo en mi corazón. Ahora, cuando Cristo vino, Él dijo: ¿ustedes creen que yo no sé que ustedes van a seguir siendo pecadores? Por supuesto, porque todavía tienen la naturaleza pecaminosa, porque todavía son carne y están en este mundo lleno de tentaciones y pecados, pero depende de ustedes permanecer dentro de esa gracia, siendo justificados. Entonces Dios nos declara justos por su amor, mas Dios muestra su amor. Solo podemos ser justificados por la sangre de Jesucristo. Romanos 5:9, lo leímos hace unos momentos, vamos para allá por favor. Romanos 5:9, ¿qué dice? Romanos 5:9. Es el texto que leyó nuestro hermano en la lectura de introducción. Romanos 5:9 dice de la siguiente manera: pues mucho más, estando ya justificados en su ¿qué? En su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es el versículo que encontró Martín Lutero, que les digo, y que él revolucionó este versículo todo su corazón, porque él dijo: por la sangre entonces soy justificado de Cristo, por la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Ustedes van a decir: siempre lo hemos creído así, siempre la iglesia lo ha enseñado así, todo el mundo lo ha creído así. Sí, pero hermanos, cuando nosotros llegamos a aceptar a Cristo en su corazón, es cuando llega a tener efecto esta palabra de Dios. La sangre del Calvario fue nuestro lugar, la sangre de Cristo Jesús. Solo podemos ser justificados
por la fe en Jesucristo. Vean lo que dice Romanos 4:5, un capítulo anterior, vamos para allá. Romanos 4:5. Romanos 4:5 dice de la siguiente manera: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío? Dios, ¿verdad? Su fe es contada por justicia. Dice, mas el que no obra. ¿Qué significa más el que no obra? O sea, no tiene que hacer obras para justificarse delante de Dios. No tiene que hacer ninguna obra para decirle, Señor, déjame entrar al cielo por esta obra tan grande que hice en la tierra. Yo fui fulano de tal y me dediqué a hacer todo esto en la tierra. Dios dice, no te alcanza con esa obra que hiciste. Dice aquí el versículo, sino cree en aquel que justifica. ¿Quién es el que justifica? Dios, Cristo es el único que justifica al impío, o sea, el pecador. Su fe es contada, ¿por qué? Por justicia. La fe de esa persona le justificó. ¿Se fijan cómo es la justificación? Ahora vayámonos a Romanos 3:28, por favor, vamos más atrás. Romanos 3:28, si son tan amables. Y Pablo está diciendo aquí, finalmente, concluimos, pues, salud, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Se fijan? El hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley. Concluimos, dice Pablo, con este evangelio. Señores, nos han enseñado, dice a Pablo, un evangelio distinto. Nos han enseñado que tenemos que venir a Dios con nuestras mejores obras, decía Pablo, con nuestras mejores cosas que hayamos hecho en la tierra para agradar a ese Dios. No vienes a ofrecer un regalo a un rey terrenal para que el rey diga, me gustó, ponlo para allá. No me gustó, condénenlo y mátenlo. No es ese rey, dice Dios. Dice Pablo, no es ese rey. Dios es un Dios que por medio de la fe y no las obras que tú hagas de la ley, te va a justificar para entrar al cielo. Ese es el resumen, la conclusión, dice Pablo, del evangelio de Cristo. Por eso dice Pablo, concluimos. Una vez más vamos a leerlo. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así, tan sencillo como eso. La Biblia dice que la fe es la única forma de acercarse a Dios. Y sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hay un hombre que cruzaba sobre las cataratas del Niágara de un alambre retirado. O sea, imagínense un alambre y cruzaba las cataratas colgado de ese alambre. Puso un costal de tierra de 200 libras y dijo, puedo cruzarlas con un hombre. ¿Cuántos creen eso? Que con un hombre cargado acá puedo cruzar esto sin mayor problema. ¿Cuántos lo creen? Y todo el mundo levantó la mano que sí podía hacerlo. Entonces este hombre le dice, ahora le toca a usted hacerlo, hágalo. Hay que subir en la carretilla, ¿verdad? Y que subirse, treparse ahí con un hombre aquí en los hombros. Miren, esta ilustración quiere decir que muchos de nosotros podemos creer de labios para afuera, sí, creo que Dios me puede salvar. Sí, Dios, creo que Él puede hacerlo. Pero es muy diferente cargar a una persona en tus hombros y cruzar esas cataratas con un alambre y hacer la fe. Dios quiere que nosotros tengamos fe de esa manera para poder aceptarla y que nuestra fe nos dé ese producto de la salvación. Termino con esto. ¿Cuál es el resultado de tener la justificación en tu vida? ¿Cuál es el resultado de ser justo en tu vida? La justificación nos otorga una paz verdadera en Cristo Jesús. ¿Tú quieres tener paz? Dios te otorga la paz a través de la justificación. Vea lo que dice Romanos 5:1. Vamos por allá, por favor. Romanos 5:1. Dice la Biblia en Romanos 5:1, justificados. Ahí está la palabra. Justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz, ¿se fijan? Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificados, la palabra que estoy utilizando ahorita en todo el mensaje. Justificados, declaramos justos a esta persona, dice Dios, por medio de la fe, que es lo que he venido diciendo todo este tiempo. La fe es el ingrediente principal, por medio de Cristo Jesús. Hay una nueva revelación con Dios. Relación con Dios. La distancia que nos separaba con Dios ahora ya no existe más. Ya no hay más. Ahora estamos completamente
en justificación, en relación y en amor con Cristo Jesús. Podemos presentarnos sin culpa delante de Dios. Por eso el cristiano tiene la seguridad de antes de morir decir: yo sé que voy con Dios, yo sé que voy a estar delante de Él, yo sé que en el momento en que yo muera voy a estar en el cielo. ¿Sabes por qué creemos en la seguridad de la salvación? En que cuando muramos vamos a entrar al cielo sin que Dios diga: tú te portaste bien, tú te portaste mal, porque ya lo habíamos aceptado antes en nuestro corazón, porque ya la justificación nos hizo declararnos justos completamente, y porque el Espíritu Santo, dije ahorita, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando una persona muere, entonces, si tú ves a un cristiano morir, a un hijo de Dios morir, tú vas ahí, yo he estado con muchas personas antes de fallecer, y uno va para fortalecer al enfermito, el que está ahí casi para morir, y tú sales más fortalecido porque esa persona te dice: no, si yo voy con mi Dios, yo voy con mi Creador, yo voy con mi Cristo, yo ya quiero estar en su presencia, cerrar mis ojos y estar con Él, es muchísimo mejor que quedarme aquí en la tierra, estar sufriendo, estar enfermo y todo lo demás. Cuando esa persona muere, está delante de Dios en un abrir y cerrar de ojos, porque Dios Jesucristo le justificó en toda su vida sus pecados por la sangre de Cristo Jesús, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Por eso tenemos esa seguridad de salvación. No vivimos nosotros atemorizados de que cuando muramos vamos a ir a un purgatorio o vamos a ir a un lugar, a un estado intermedio, y vamos a estar ahí esperando a ver cuándo somos sacados de ese lugar, cuando Dios nos declara que ya estamos aptos, y la gente acá en la tierra, mis familiares, mis amigos, hacen cualquier cosa para sacarme de ese lugar. Las obras, otra vez hablamos de las obras, no hay obras que me vayan a poder sacar de ese lugar del purgatorio, por ejemplo, o cualquier estado intermedio. No hay ninguna obra que me pueda sacar de ahí, porque Dios ya me declaró justo. Inmediatamente dice la Biblia que vas a la presencia del Señor si recibiste a Cristo en tu corazón. Si no lo hiciste, no ustedes, sino alguien, si no lo hace alguien, entonces no hay manera de entrar al cielo, no hay manera de poder entrar a la vida eterna. Y la Biblia nos enseña esto. El resultado de la salvación, el resultado de la justificación, es una paz verdadera con Cristo Jesús. Segundo, la justificación nos otorga el privilegio del favor divino. Vean el versículo 2, Romanos 5:2. Dice Romanos 5:2: por quien también tenemos entrada, ¿se fijan? Por esta fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Te fijas qué es lo que te da entrada a la presencia de Dios? La fe, la justificación. No hay ninguna obra. La fe y la justificación te da entrada a la presencia de Dios. Y número 3, la justificación nos otorga la verdadera gloria que es en Cristo Jesús. La última parte del versículo 2 dice lo siguiente, la última parte: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza de todo ser humano? El regreso de Cristo, ¿sí o no? Esa es la esperanza, que Cristo nos libre de este mundo, ¿sí o no? Esa es la esperanza del ser humano. Esa es una esperanza gloriosa y divina. Cualquier religión, ahora sí aquí permítame decirlo, cualquier religión cree en esa esperanza, que Cristo algún día va a venir. Pero la manera de creerlo es distinta. Yo dije que la gracia, la esperanza es la misma. Todo el mundo espera a Cristo, pero la manera de esperarlo es diferente. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros vamos a recibir esa gloria con Cristo Jesús cuando Él venga, si nos encuentra vivos, cuando Él venga por segunda vez. Saber que hemos sido justificados nos produce un regocijo, esperanza, por medio de la tribulación. Sí, seguimos siendo tribulados, pero Dios nos da esa esperanza gloriosa en Cristo Jesús. ¿Cómo concluye Pablo con todo este pasaje de la Biblia? Bueno, el versículo 11, fíjense lo que dice el versículo 11, ya terminamos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Te invito esta mañana a que te reconcilies con Dios. Te invito esta mañana a que pongas tu vida a cuentas con el Señor. Si usted viene a la iglesia, si usted viene aquí ahora y usted dice: es que yo no tengo una relación muy firme con Dios, le invito ahora para que pueda hacerlo. Recibe a Jesucristo, recibe esa fe, ese perdón de Dios, recibe esa justificación y reconcíliate con Dios. Dice la Biblia: hemos recibido por medio de Cristo la reconciliación. Nos reconciliamos con Dios y caminamos en la vida. ¿Se acuerdan lo que dije ahorita en la mañana? Los del camino. Bueno, caminamos en el camino de Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Adelante, pues. Nos ponemos de pie. Padre, en esta mañana queremos darte la honra y la gloria, Señor, a través de nuestras vidas. Señor, yo quiero predicar solamente lo que dice la Biblia. En ningún momento he predicado enseñanza de hombre, ni tampoco he puesto lo que dice la iglesia. Porque nosotros no tenemos la costumbre de decir, la iglesia dice. Nosotros tenemos la costumbre de decir, la Biblia dice. La Biblia declara. Dios dice, Dios declara. Padre, ayúdanos a entender este mensaje de la palabra de Dios. Tú quieres tener una relación con el ser humano, una relación directa, transparente y limpia, sin intermediarios, para que nadie pueda comprar su salvación. Señor, ayúdanos a entender que como seres humanos tenemos el pendiente de restaurar nuestra relación contigo. Muchos seres humanos no restauran su relación contigo más que cuando están enfermos y es un corto de tiempo. Cuando van a morir y tienen chance de levantar su vista a ti y decir, perdóname por todo lo malo que yo fui en este mundo, y tratan de restaurar su relación contigo. Señor, ahora que no tenemos ningún impedimento, que yo veo que mis hermanos que están aquí ahora en Cristo Jesús, ninguno de ellos tiene un impedimento físico ahorita, o al menos no le veo que tiene un impedimento físico, para declarar con su boca, como dice la Biblia, que Jesús es el Señor, y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos y será salvo. La Biblia habla de que debemos de creerlo en el corazón y confesarlo con la boca. Si en esta mañana usted vino a la iglesia, no es casualidad. No es porque usted dijo, voy a la iglesia y se acabó. No. Dios dispuso de antemano y puso en su corazón el deseo, la necesidad o la urgencia de venir a la casa de Dios para escuchar su palabra. Pero déjeme decir una cosa. Dios desea que usted reciba a Cristo en su corazón y que restaure su relación con Él. Usted va a decir, ¿cómo lo hago? Bueno, yo quiero invitarlo a que haga una oración. La oración es la forma de poder hablar con Dios y de hacer esto que le estoy diciendo en la Biblia, de declarar, confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor. Si usted desea hacerlo en su corazón, yo le voy a pedir que usted repita después de mí esta oración de fe. Si no la hace con fe no sirve de nada, pero si la hace con fe, es el ingrediente principal para restaurar su relación con Dios y ser salvo. Si usted desea en su corazón hacerlo, le invito a que repita después de mí con todo su corazón. Señor Jesús, en esta mañana vengo delante de ti con un corazón dispuesto y agradecido contigo. Te pido, Señor, que tú limpies mi corazón, que tú entres en mi vida y que me hagas una nueva persona de ahora y para siempre. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra a dar su vida por mí, que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó al tercer día y ahora está en el cielo a la diestra del Padre. Creo que Jesucristo vendrá por segunda vez a esta tierra. Lo recibo en mi corazón. Perdona mis pecados. Quiero restaurar mi relación contigo, ser justificado por la fe y ayúdame a mantenerme justo de hoy en adelante. Deseo que mi vida cambie desde ahora y para siempre. No deseo regresar atrás. Deseo que tú, Señor, cambies todo mi corazón y perdones mis pecados para tener la seguridad de que cuando muera y deje este mundo, en un abrir y cerrar de ojos, esté en tu presencia. Señor, recibo tu Espíritu Santo. Lo dejo entrar en mi vida. Que Él viva desde ahora y para siempre. Te confieso delante de los hombres que Jesucristo es el Señor en mi vida y en mi corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias desde ahora y para siempre. Amén y amén.
Si usted hizo esta oración, le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está Cristo ahora? En el corazón. ¿Y sabe una cosa? Ya no se va a salir nunca de ahí. ¿Lo cree por fe? Amén. Siéntese, por favor. Que Dios le bendiga.